En la última cena, Jesús estaba celebrando lo que los judíos llamaban el Pesaj, que después de allí comenzó a ser la Pascua cristiana, una festividad donde cada alimento tenía que ver con un simbolismo particular. Decimos hoy que el cordero simbolizaba a Jesús, la manzana rallada, la argamasa con que se hacían los ladrillos, las hierbas amargas, la amargura que sintió el pueblo esclavo, y cada cuestión tenía su simbolismo. Jesús, como símbolo suyo, tomó dos cosas muy humildes, el pan y el vino. Y hoy muchos cristianos consideran que el pan es el cuerpo de Cristo o el símbolo del cuerpo de Cristo, y en realidad no es así. El pan no es el símbolo del cuerpo de Cristo. Cuando Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y comen, porque este es mi cuerpo. Eso quiere decir que no cualquier pan es el símbolo del cuerpo de Cristo, sino el pan que es partido y compartido. El pan que me como solo no es símbolo del cuerpo de Cristo. El símbolo del cuerpo de Cristo es el pan que se comparte con aquel que no tiene. Y en las cuestiones cotidianas, Jesús tomó lo más cotidiano. Había gente que vivía casi toda su vida comiendo pan y tomando vino y ninguna otra alimentación porque eran pobres. Así que esa era la realidad del cristianismo en lo cotidiano. Eso es una de las cuestiones que tenemos que entender, porque hoy ser cristianos para algunos es hablar de cuestiones estratosféricas y andar pululando por el aire y gritando aleluyas. Por eso incluso muchos se burlan de las iglesias evangélicas y le dicen los aleluyas, porque de único aleluya, gloria, balajita, y sin saber qué decir, uno después dice: me llenó el corazón. ¿Y qué dijo? No sé lo que dijo. Habló de cuestiones espirituales, considerándolo espiritual todo lo que no tiene que ver con el aquí y ahora. Sin embargo, en el primer discurso, en el discurso inaugural, en la predicación de Jesús en la sinagoga, en Lucas 4, nos comienza diciendo: Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué el Espíritu Santo estaba sobre Jesús? Por cuanto me ha ungido para dar el Evangelio a los pobres. Y si uno agarra una iglesia fundamentalista, enseguida le van a decir: sí, porque la pobreza del corazón, la humildad. No. Jesús está hablando de los pobres que tienen hambre. Así que el Evangelio es una buena noticia para los pobres. Eso quiere decir que el Evangelio, en primer lugar, es un plato de comida. El Evangelio, en primer lugar, es un plato de comida. Es proyección hacia el otro. Es una buena noticia que no me como solo. Es una buena noticia que parto y comparto. El Evangelio es una buena noticia, no de cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad, sino que es una noticia que tiene que ver con el aquí y ahora, con el pobre, con el desvalido, con el que es marginado por alguna cuestión, por el chico que tiene bullying, que reciben bullying en el colegio, o por todas esas personas que necesitan una buena noticia. Es una buena noticia hoy. Así decía Juan Luis II en una reunión que lo fuimos a ver a Licedet. Decía que espiritualidad es el espíritu con que se vive la realidad. Eso es la realidad del Evangelio, una realidad del aquí y el ahora.